Hola, ¿qué tal? Yo soy María. Hoy vamos a ir a un banco. Bueno, no realmente, porque por razones de seguridad no permiten hacer videos en bancos. Pero vamos a familiarizarnos con vocabulario interesante que podemos usar en situaciones relacionadas. Creo que cada vez vamos menos al banco, ¿verdad? Muchas operaciones se pueden hacer en Internet, pero hay vocabulario y expresiones que, sin importar la ubicación, siguen siendo las mismas. Entonces vamos a conocer algunas. Antes de comenzar, este video está patrocinado por NordVPN. Una VPN significa red privada virtual y básicamente protege tu conexión a Internet y tu privacidad cuando estás en línea. Puedes esconder tu ubicación para que nadie sepa en qué país estás. Así, NordVPN te permite conectarte a uno de sus muchos servidores en más de 60 países. A veces pasa que quieres ver una película o una página de internet y te aparece un mensaje que dice no disponible en su país. Bueno, con NordVPN no tienes ese problema. Puedes usarlo para conectarte a servidores en países de habla hispana y obtener acceso a más contenido a través de Netflix. Funciona en todos tus dispositivos y también hay una garantía de devolución de dinero de 30 días. Si estás interesado, ve a este enlace o haz clic en el enlace en la descripción de este video. Usa el código WhyNotSpanish para terminar la compra para obtener un plan de 2 años más un obsequio adicional con un gran descuento. Ahora sí, hablemos del banco. Cuando vas a un banco, puedes hacer una consignación. Una consignación. También puedes decir hacer un depósito. Hacer un depósito significa entregar dinero para ponerlo en una cuenta. Hay diferentes tipos de cuentas. La mayoría de personas tenemos una cuenta de ahorros. Una cuenta de ahorros. Si no tienes una cuenta de ahorros, puedes ir al banco a abrir una cuenta de ahorros. Abrir una cuenta de ahorros. Una cuenta nueva. Cuando haces una consignación en una cuenta de ahorros, puedes tener un recibo de consignación. Es la evidencia de que consignaste, depositaste el dinero en la cuenta de ahorros. Si vas a un banco, al edificio, en persona, es posible que tengas que hacer una fila. Hacer una fila. También decimos hacer una cola. Sí, hacer una cola. Cuando llega tu turno, pasas a la caja. La caja. Ese es el lugar en donde está el cajero o la cajera para ayudarte con lo que vas a hacer. El cajero, la cajera. Los cajeros pueden recibir dinero y también cheques. Un cheque. En el cheque pones el valor, la información de la persona, la fecha y tu firma. Una firma. En el banco puedes hacer diferentes transacciones. Una transacción, es decir, una operación, una acción. Una transacción puede ser hacer un depósito, hacer un retiro, pero también puedes hacer un giro. Hacer un giro. Puedes enviar dinero a cualquier parte del mundo a otra persona. Voy a hacer un giro a Medellín. Voy a hacer un giro internacional. A veces no necesitas la ayuda de otra persona, entonces vas al cajero automático. El cajero automático. Aquí puedes usar tu tarjeta débito. Si necesitas dinero, entonces vas a hacer un retiro. Hacer un retiro. O simplemente vas a retirar. En el cajero automático debes poner en la pantalla tu clave. La clave es generalmente 4 números. La clave. Bueno, vamos a recordar algunas expresiones que aprendimos hoy. No voy a enseñarte más porque son muchas y creo que esto ya es demasiada información. Entonces, escucha y enfócate en la pronunciación. Si quieres, puedes repetir en voz alta. Hacer una consignación. Hacer un retiro. Hacer una fila. Una cuenta de ahorros. Abrir una cuenta de ahorros. La caja.
el cajero, la cajera, un cheque, hacer una firma, hacer un giro, el cajero automático, la tarjeta débito, la clave. Bueno, eso es todo por ahora y recuerda, si vas a aprender un idioma, why not Spanish? Chao.